Voy a poner todo de mi parte para que disfrutes. Así ha empezado María. ¿Qué te parece, Martín? Me gusta mucho, me gusta mucho. Es uno de los aprendizajes que nos ha dejado María y además va muy en línea con ese entendimiento hacia los alumnos, esa adaptación y esa convivencia, porque se establece una relación entre alumnos y profesores. Y el esfuerzo que hacen los profesores, como María, por tratar de despertar esa inquietud, esa curiosidad de los alumnos, creo que es muy positivo. Así que me quedo con ese punto. Porque los profes, además de enseñar, tienen algo que contar. Descubre el primer podcast del mundo de profes para profes. Bienvenidos a Enseña Aprendiendo. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo estáis? Estamos otra semana más por aquí con una fantástica profesora. Ella se llama María, es profesora de Geografía e Historia y tiene mucho que contarnos. Así que ubicaros, que vienen curvas. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martín, ¿qué tal? María, ¿de dónde sales? ¿Cuál es tu historia? Bueno, es una historia quizás no un poco tan idílica, ¿no? Como la que tienen otros profes, ¿no? O sea, yo no te voy a contar la historia típica de he sido profe desde el principio y ha ido todo perfecto, no. La mía fue un poco más, con más movimiento, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, yo cuando llegué al bachillerato no tenía claro que quería ser profe, o sea, era algo que no estaba todavía en mis planes. Y de hecho estaba entre pues, cursar la carrera de filología inglesa o, bueno, me llamó la atención de historia del arte ya en segundo de bachillerato, porque tuve uno de estos profes bueno, que te enganchan, ¿no? Tú sabes, que dan las clases con pasión, ¿no? Y entonces fue cuando yo me enamoré del arte. Y luego, pues bueno, también pensé que como el tema del inglés pues era algo que podía quizás compaginar, ¿no? O seguir formándome por otra vía, pues entonces opté por hacer la carrera de Historia del Arte. Y bueno, nada, aquella época, pues, ¿qué os voy a contar, no? Es que la época de la universidad yo creo que es la más bonita de todo estudiante. Se disfruta muchísimo porque al final, bueno, es dura, ¿no? Tienes que esforzarte mucho, estudiar un montón, pero yo creo que, bueno, al final estás estudiando lo que te gusta, ¿no? Lo que realmente te llama la atención. Entonces, vamos, yo en mi caso la disfruté muchísimo. De hecho, el último año de carrera decidí irme fuera también precisamente por el tema del inglés. Me fui con una beca a Holanda y entonces pues esas asignaturas que tenía ese último año pues las cursé allí, lo cual pues bueno me ayudó un montón porque bueno, todos sabemos que al final cuando uno termina bachillerato tampoco sale con un nivel, sale con buen nivel, ¿no? Pero no quizás con el que nos gustaría, ¿no? No, o sea, yo estaba bien, pero no como para hablar, en fin, pues muy fluida y demás. Entonces allí fue cuando realmente pude mejorar mucho el inglés. Y bueno, cuando ya volví, pues allí el curso académico, la verdad es que funcionaba diferente. Terminaba como en marzo, tenían como un calendario muy distinto. Y entonces cuando vine, pues me sobraron como un par de meses para presentar el TFG, lo cual me vino de lujo. Y nada, pues ya finalmente pues terminé la carrera. Claro, después, justo después de terminar la carrera, conseguí trabajo en una empresa del sector automovilístico. Y claro, pues todos sabemos lo que pasa cuando tenemos 20 años, ¿no? Que claro, uno ya quiere pues cierta independencia, queremos pues nuestros ahorros, etcétera. Entonces, claro, yo no me lo pensé. Y bueno, además era un trabajo que me aportó muchas cosas desde el punto de vista, o sea, a nivel personal, ¿no? Porque era un trabajo, un puesto en el que tenías que ser muy polivalente. Es decir, pues yo hacía desde elaboración de presupuestos, era un trabajo de cara al público, con lo cual también trato con el cliente, atendía el teléfono, redacción de correos, hacer caja, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, me aportó muchas cosas, ¿no? Es decir, aprendí pues desde a tratar con todo tipo de gente, conseguí quizás pues la confianza que en aquel momento no tenía para poder hablar en público y saber expresarme bien. Me aportó muchas cosas que quizás en aquel momento no sabía, pero luego sí que me iban a servir a la hora de ser profe, ¿no? Entonces,
fue una experiencia muy buena en ese sentido, ¿no? Muy, muy gratificante. Pero bueno, yo al final, yo seguí trabajando, ¿no? De hecho, tenía cierta estabilidad allí y estaba contenta. Pero claro, yo sabía que todo el esfuerzo que había hecho, ¿no? Y al final mis estudios pues estaban centrados en otra cosa, ¿no? Y yo sabía que en un futuro pues yo quería encauzarme un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues de todo lo que había visto a lo largo de la carrera me llamaba mucho la atención el tema museos. Me hubiera gustado mucho pues trabajar, por ejemplo, pues de guía dentro de un museo, ¿no? De estos que te van contando pues todas las exposiciones y demás, era algo que me llamaba mucho la atención, me encantaba. Y entonces pues decidí hacer una especialidad, porque bueno, claro, yo soy de grado, entonces como ya sabréis, pues claro, con el grado tú terminas sin una especialidad entre comillas, ¿no? Esa especialidad te la da el máster, que ya no es obligatorio, ¿no? Tú lo haces si quieres. Entonces yo opté por hacer un máster en museología y además encontré uno que me venía perfecto porque podía compaginarlo con el trabajo. No era presencial, claro, yo trabajaba jornada completa, entonces no tenía tiempo de ir a clase ni nada de eso. Y bueno, este máster pues funcionaba de forma que todo era a través de una plataforma. Tú tenías que hacer, bueno, los exámenes eran presenciales en una sede aquí en Málaga, pero completamente viable, ¿no? O sea, compatible al 100% con mi trabajo. Entonces dije, bueno, pues para adelante, ¿no? Entonces ese máster duró un año y cuando terminé, pues ya, ya fue cuando, digamos, me pegué el sopetón con la realidad, ¿no? Fue entonces cuando intenté moverme por Málaga, porque claro, todo el mundo me decía, es que estás en Málaga, Málaga, la ciudad de los museos, y es cierto, ¿no? Es decir, tenemos el Thyssen, tenemos el Pompidou, tenemos el Museo Picasso, la casa natal de Picasso, y claro, yo veía ahí un abanico de opciones, pero luego realmente cuando me informé de verdad, me di cuenta de que puestos dentro de los museos había poquísimos, de que las oposiciones para esos puestos de museo no se convocaban desde hacía muchísimos años atrás y que realmente los chicos, porque además yo conocía además gente que hacía esa labor de guía, ¿no? Que era lo que yo quería, los chicos que estaban contratados eran por empresas externas, ¿no? Por la famosa GTT. ¿Vale? Entonces, claro, ahí fue cuando me vine abajo y dije, Buah, pues va a ser que no es tan fácil esto, ¿no? De dedicarte al tema museos. Y entonces fue cuando pensé en la opción de profe. Me gustaba también, a ver, no era mi primera opción, pero a mí al final, pues desde el primer momento sí que me gusta mucho el trato con la gente, ¿no? Y además con los niños también, con lo cual era una opción que sí que veía que yo podía ser feliz, ¿no? En ese tipo de trabajo. Y entonces, pues bueno, como era necesario hacer el antiguo CAP, ¿no? En mi caso, pues ya era un máster, ya había cambiado, ya dejó de ser ese curso, ¿no? De 3 meses que me contaron que hace unos años era algo así. Y bueno, pues hice el máster, continué trabajando, siempre compaginándolo porque no quería dejarlo. Y bueno, cuando terminé el máster, pues ya, bueno, empezó, digamos, la época de la pandemia, ¿no? Llegó el COVID y bueno, se abrió algo que creo que no pasaba desde hacía también bastante, se abrió la Bolsa Extraordinaria de Geografía e Historia. Y entonces yo digo, bueno, yo me voy a meter a ver qué pasa. Y nada, cuando salió el orden, pues yo estaba muy lejos, o sea, estaba a la 900 y pico, creo recordar, o sea, una cosa disparatada, ¿no? Yo veía completamente inviable que me llamasen. Y entonces, pues nada, yo seguía con lo mío, ¿no? Seguí pues formándome en el inglés, también tenía pendiente pues de hacer el examen de C1, que bueno, no lo hice cuando llegué de Holanda, pero sí que quería tener la titulación, ¿no? Entonces me saqué mientras tanto el C1 de inglés y claro, fueron pasando los meses y yo vi que la lista pues iba cada vez acercándose más a mí, ¿no? Y entonces yo decía, uy, que al final es que me van a llamar, ¿eh? Entonces, claro, llegó ese momento, llegó al fin y entonces pues tuve que tomar una decisión, ¿no? Es decir, yo tenía pues un trabajo estable en un lado de la balanza en el cual pues bueno, estaba bien, me aportaba muchas cosas buenas y positivas, pero luego tenía pues mi sueño, ¿no? Es decir, tirar pues por la vía que yo siempre había querido, ¿no? Que tanto esfuerzo me había costado, porque yo me había formado para eso. Entonces, pues nada, me arriesgué. O sea, dejé el trabajo y, pues bueno, en un pueblo que me tocó allí fuera de Málaga, en Sevilla, y a una hora, yendo y viniendo todos los días,
Y mientras tanto, pues preparando el examen, porque claro, el examen se había pospuesto por el COVID un año más. Mm. Entonces, claro, me presenté finalmente al examen y bueno, pues el esfuerzo, por suerte, pues dio sus frutos y al final pues obtuve la plaza y bueno, hasta hoy, ¿no? Qué O bueno. sea, que sin experiencia directamente ya de primeras. O sea, esto, ojo, ¿eh? Bueno, bueno, Que no todo el mundo puede decirlo. O sea, que, oye, felicidades por la parte que te toca, muchas que gracias. tela, tela, tela. Sí, sí, yo lo recuerdo como una época muy dura, ¿eh? De hecho, vamos, me acuerdo que en ese camino, ¿no? Que hacía, porque claro, era una hora ida y otra hora vuelta todos los días. Me acuerdo que llamaba bueno, a mis familiares, a mis conocidos, ¿no? Porque necesitaba hablar por teléfono, porque me hacía unos cafés muy grandes, pero es que estaba, claro, estaba muerta, ¿no? Cansadísima. Pero bueno, a ver, yo sabía que eso al final tenía fecha de caducidad, ¿no? Que bueno, que iba a acabar en algún momento y ya está. Y al final es que quien no arriesga no gana también. O sea que, Hombre, totalmente. Así es. ¿Tú crees que por la experiencia que tú tienes, todos los profesores deberían tener experiencia laboral previa, aunque fuesen otros sectores? ¿Por a ver, qué tipo ha sido para claro, ti? en mi caso ya digo que fue muy positivo, porque al final, bueno, es que yo aprendí una serie de cualidades que me aportaron mucho como persona. Es decir, es que aunque yo no hubiese seguido a lo mejor por la vía de profe y hubiera optado, pues, yo qué sé, por cualquier otra opción, es que yo creo que igualmente le hubiese sacado partido. Entonces, yo casi que te diría que sí, hombre, es que claro, en mi caso fue diferente porque yo sé que hay gente que lo tiene claro desde el minuto uno. Entonces, también depende de cómo se vayan dando las cosas, ¿no? De la situación personal de cada uno. Yo en mi caso, pues como mi primera opción no era esa, ¿no? Yo quería primero intentar, pues, por la vía museos, pues claro, al final, pues ya con cierta edad me surge el trabajo y bueno, las cosas se dieron así, ¿no? Digamos. Pero sí, yo creo que puede ser una experiencia gratificante y al final siempre hay que aprender también a sacar lo positivo, ¿no? De todo lo que uno vive, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y es Ah, que, sí, perdona, Cris. no, es que, o sea, creo que los dos estamos ahí como con muchas ganas, ¿no? De hacerle preguntas. Sí. Claro, ¿cómo aplicas todo ese aprendizaje, ¿no? Que te has llevado durante todos esos años trabajando en otro sector? ¿Cómo lo has aplicado al aula? Bueno, a ver, al final es una base. No quiere decir que yo llegue ya al aula y ya lo tenga todo hecho, ¿no? Digamos. Es decir, Ujú. pues lo que comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, la confianza al hablar, ¿no? Yo recuerdo en el trabajo cuando tenía que explicar, por ejemplo, un presupuesto a un cliente desde cero, pues claro, al final tienes que poner en práctica tus dotes, ¿no? Es decir, tienes que saber expresarte, conocer muy bien lo que tienes sobre el papel para explicar pues a la perfección, ¿no? Tu producto, lo que estás intentando vender. Entonces, en el aula, bueno, es otro ámbito al final, completamente diferente. Pero sí que tienes también, o sea, sigues tratando con gente. O sea, sigue siendo un trabajo muy social, sigues teniendo que dirigirte obviamente a otro tipo de personas, porque en este caso son niños, son adolescentes, pero a mí yo creo que me ayudó mucho luego, ya digo, a nivel personal, ¿no? A partir no desde cero, ¿no? Es decir, yo empecé no desde nivel cero, sino a lo mejor desde un 3 o un 4 por decir algo, y ya desde ahí, Ya. pues, por supuesto, seguir avanzando, porque claro, durante las clases nunca dejamos de aprender, ¿no? Por supuesto. Claro, es que además con una buena comunicación siempre vas a transmitir más profesionalidad y ese respeto lo vas a irradiar y te van a ver diferente. O sea, yo creo que es algo indispensable para cualquier profesión, pero sobre todo para una como es la de profesor, que es Mm. indispensable. ¿Y qué valores son importantes para ti en el aula? ¿Qué es aquello que dices, esto a mí me ha traído hasta aquí o esto no puede faltar en mis clases, en mi desempeño? Bueno, yo hay una cosa que siempre intento hacer cada vez más, ¿vale? Y es yo creo que lo más difícil, ¿no? De la docencia, que es la motivación. Es Mm. decir, si tú tienes al alumnado motivado, al final los resultados
van a ser completamente diferentes. Y esto es algo que se puede hacer de muchísimas formas, pero por ejemplo, pues te pongo mi caso, ¿no? El refuerzo positivo. Esto es algo que la mayoría, bueno, yo intento cada vez más, ¿no? Pero es cierto que yo me doy cuenta de que no lo hago, o sea, no lo utilizo apenas en el aula, ¿no? A veces nos centramos más quizás en solucionar pues las cosas que van mal o aquellos aspectos que no funcionan en el aula y nos olvidamos de aquellas cosas que sí que se han solventado, ¿no? O de aquellos alumnos pues oye, que se merecen también, no solo vas a dar el tironcillo de oreja, ¿no? Como yo digo, sino que también tienes que felicitarle, ¿no? Por ese logro. A lo mejor han tenido una semana súper complicada de exámenes y es que para ti decirle esas dos palabras no significa nada, pero para ellos va a generar un cambio muy, muy grande, ¿no? En decirle, oye, pues enhorabuena, ¿no? Habéis realizado un esfuerzo muy grande porque tenéis una semana muy complicada y la habéis sacado adelante, ¿no? Es decir, o a un alumno en concreto quizás que tú sepas que ha estado lidiando con un problema personal y ha conseguido también pues entregar ese trabajo o hacer esa tarea que tanto le costaba. Entonces, yo creo que la motivación es uno de los aspectos, ¿no? De los valores más importantes dentro del aula para mí. Y además, fíjate que, si no recuerdo mal, creo que era la Universidad de Navarra que hizo un estudio donde decía que al profesorado le faltaba una mayor empatía, precisamente lo que estás comentando, ese acercamiento al alumno y esa comprensión de las circunstancias que están viviendo. Entonces, yo creo que está muy en línea con lo que comentas y que es muy necesario toda esa parte de inteligencia emocional, porque de alguna manera lo has trabajado en la carrera, en el máster o te han dado algún tipo de formación para ayudar a los jóvenes. No, la verdad es que, bueno, en ese sentido no. Sí que algún curso del CEP recuerdo eh, pues de lo que habla, ¿no? De gestión emocional o algo así, pero yo me quedo con que son más cursos, digamos, a nivel informativo, ¿no? Porque al final, bueno, nosotros no hemos estudiado psicología, no tenemos tampoco una formación en ese ámbito y hay veces en que, bueno, te encuentras con situaciones que puedes resolver y genial, ¿no? Sin ningún problema, pero ya cuando te encuentras en una situación en la cual necesitas unos recursos, ¿no? Y gestionarla de una forma en la cual dentro del centro no puedes, pues ahí por mucho que tú quieras ayudar al alumno, es que es imposible, ¿no? Es decir, tú puedes estar ahí para él, por supuesto, ¿no? Como un apoyo, pero luego realmente solucionar el problema, pues eso no depende de ti, ¿no? Puedes empatizar con él, ¿no? Como tú dices, ¿no? Es decir, pues me pongo en tu lugar, te entiendo, eh, puedo entender por lo que estás pasando, te apoyo, aquí me tienes para lo que necesites, cuando necesites hablar conmigo, cuando si necesitas salir de clase por algún motivo, eso sí, pero ya digamos, solucionarlo, digamos, tú, el problema del alumno, eso pocos casos, ¿no? Me he encontrado quizás. Ujú. Hombre, siempre es bonito ese acercamiento, la verdad. Muchos profesores con los que hemos hablado se dan cuenta de ese agradecimiento que tiene el alumno. Quizá no se trate de solucionar sus problemas, pero ese acompañamiento a veces en silencio, a veces con una mirada, yo creo que es súper importante lo que comentabas de la motivación, que tú nunca sabes qué palabra, qué gesto puede detonar ese cambio o esa mejora en el alumno, ¿no? Yo creo que es lo más bonito. Y yo creo que además habría que aplicar algo más, ¿no? Una formación, unas técnicas, porque ¿qué echas tú de menos? ¿Qué propondrías para mejorar esa relación profesor-alumno o ese equilibrio emocional en la clase, en el aula? Bueno, a ver, yo una de las cosas que hago siempre al principio de curso, bueno, no sé si habréis escuchado esa famosa frase, seguro que sí, ¿no? La de Sócrates que dice, la educación es el encendido de una llama y no el llenado de un recipiente, ¿no? Sí. Esa frase para mí lo es todo, porque claro, al final se trata de que tú hagas disfrutar al alumno y eso está íntimamente relacionado con la motivación. Yo, una de las cosas que hago al inicio de curso es, bueno, cuando llega pues, ¿no? El momento de explicar un poco la materia, introducirla al alumnado, te presentas, etcétera, pues decirle, oye chicos, aquí
todos nos vamos a esforzar, es decir, yo voy a intentar que vosotros disfrutéis de la materia, que os guste tanto como me gusta a mí, porque yo creo que ellos muchas veces tienen un concepto equivocado del profe, ¿no? Y es que ellos piensan que, pues bueno, que el profe lo tiene todo muy fácil, que llega al aula, da la clase, se va a casa y como eso lo lleva haciendo durante mucho tiempo, pues no le cuesta trabajo. Entonces, yo le digo, no, aquí yo voy a poner todo de mi parte para que vosotros disfrutéis de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, aquí todos estamos al mismo nivel de implicación. Entonces, yo espero de vosotros que pongáis todo de vuestra parte, pero que sepáis que yo también lo voy a hacer, ¿no? Yo también me voy a esforzar en eso, porque al final dar los contenidos es la parte fácil. Todos, bueno, el que diga que es profe y no sabe explicar, miente. O sea, todos sabemos explicar y todos no sabemos los contenidos. Pero lo complicado es eso. Lo complicado es cómo das tú los contenidos para que al final el alumno disfrute, ¿no? Es decir, le guste tu materia y realmente quiera, tenga ganas de que llegue tu clase. Claro. ¿Y cómo Y das tú los aquí, contenidos? exacto, o sea, te iba a decir, digo, ¿cómo no? O sea, porque yo a mí me has dejado como con una intriga de decir, yo quiero estar en tu clase, María. Quiero ver esa motivación que transmites, ¿no? Oye, el hacer disfrutar a los demás, ¿cómo lo hace María? Pues a ver, yo opto mucho por el enfoque teórico práctico, ¿vale? Que creo que en mi materia en concreto, en la geografía e historia, es súper, súper necesario. Es decir, sobre todo también en los primeros cursos, porque claro, en el primer ciclo de la ESO, digamos que los alumnos acaban de aterrizar, ¿no? Entre comillas. Y muchos, pues bueno, vienen quizás de haber redactado poquito, ¿no? De haber leído poquito también, que es normal, ¿no? Entonces, ahí es complicado porque tú tienes que dar los contenidos pensando que se lo estás explicando a un niño de 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces, pues ejemplo, ¿no? Me toca, pues, ¿qué te digo yo? Explicar los sistemas de gobierno, ¿no? Que eso forma parte de los contenidos de primero de la ESO. Y tengo que explicar qué es la democracia. Bueno, pues sí, obviamente le voy a dar la definición porque tiene que haber una explicación previa, pero es que a lo mejor después necesito que hagamos una votación democrática para elegir, pues, ¿qué te digo yo? Al delegado de la clase o para proponer 2 fechas de entrega de trabajo y que ellos elijan el día. O, por Dios. ejemplo, estamos a lo mejor en la antigua Roma, ¿no? Porque además es que en historia tocamos todo, o sea, tocamos un poquito de economía, un poquito de sociedad, un poquito de política. Y ahora estamos, pues, ¿qué te digo yo? Con las clases sociales, por ejemplo, de la antigua Roma, ¿no? ¿Cómo le explico yo a un alumno que las clases sociales luchan para mejorar sus intereses o para mejorar sus condiciones? Pues al final tienes que explicárselo no como si se lo explicas a un amigo tuyo, no a un colega de la universidad, sino pensar que se lo está explicando a un niño de 12 años. Pues a lo mejor tienes que comerte la cabeza y utilizar, pues, el ejemplo que yo siempre les pongo cuando hablamos de eso, y es, pues chicos, es como si uno de vosotros viniera conmigo a las reuniones de los profes, pudiese enterarse de todo y además no solo eso, sino que pues intentaríais tener más tiempo de recreo, menos horas de clase, menos exámenes, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es verdad que cuesta porque, claro, ya digo, dar contenidos es que todos no lo sabemos. O sea, para ti lo fácil es decir, bueno, ya está, yo suelto la retahíla porque yo ya me lo sé y Claro. listo, ¿no? Pero lo complicado es adaptar la materia a ese nivel en el que tú lo estás impartiendo, ¿no? Mm. Claro, que al final es hacer un poco lo difícil, ¿no? Hacerlo fácil para ellos. O sea que, claro, al final cuando hablamos con tecnicismos puede sonar muy bien, pero claro, ellos deben poner una cara Exacto. de, ¿Qué me estás contando? Pero claro, el ejemplo ese que aplicas, ¿no? O sea, es decir, te puedo explicar el concepto de la democracia y que no entiendas nada, pero si luego ves la aplicación práctica en el día a día, en tu clase, ya dices, pues así me ha quedado clarísimo, así lo puedo entender y es mucho más fácil para ellos, ¿no? Es cuando el aprendizaje es más significativo y duradero, que es el objetivo, ¿no? También, o sea, Mm. supongo que como profe lo que querrás es que, o sea, si los ves evolucionar, que me imagino que tú ya estarás fija, ¿no? En un instituto, pues que veas esa evolución, ese progreso de el que entró en primero de la ESO, cómo ha ido progresando, cómo ha ido evolucionando y que digas, wow, o sea, estoy flipando, ¿no? No sé si te ha Eso es muy pasado, bonito también. Mm. te ¿Cuál ha ha sido pasado con algún ese, alumno que digas, ostras,
Pues mira, tengo el caso de un alumno que empezó, que vamos, que no le gustaba ni coger un libro y ha acabado, vamos. Muchos, muchos, tengo muchos casos. De hecho, este año he cogido, pues, esos alumnos, digamos, en continuidad, ¿no? Es decir, pues, algunos primeros, que eran mis primeros del año pasado, pues, este año son mis segundos. Y la verdad es que, bueno, se disfruta mucho. Se disfruta mucho porque además tú ves como ellos también se dan cuenta, ¿no? Es decir, de que tú estás dando también todo de tu parte y te lo agradecen, ¿eh? También. O sea que es muy bonito esa parte. Mm. Vale. María, ¿hasta qué punto o de qué manera crees que la historia y la geografía nos pueden ayudar a entender el día de hoy o el funcionamiento del mundo? Buah, pues vamos, la geografía y la historia es que tiene una conexión pues muy grande con el presente, ¿no? Es decir, desde que encendemos la tele y ponemos, pues, ¿qué te digo yo? El tiempo, ¿no? Y vemos a ese hombre del tiempo hablando de borrascas y de anticiclones, ¿no? Que eso forma parte también de los contenidos de primero de la ESO, hasta, pues yo qué sé, la noticia está años atrás del volcán de La Palma. Ujú. ¿Mm? Que sepan ellos pues que es un volcán, oye, ¿qué ha pasado ahí para que ese volcán entre en erupción? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funcionan las formas internas de la Tierra? Bueno, y luego pues ya, si nos vamos a conflictos bélicos, ya ni hablemos, ¿no? Es decir, raro es el día que alguien no me pregunta en clase, señor, ¿y por qué? ¿Qué está pasando en la guerra de, por qué están luchando Rusia y Ucrania? ¿O qué está pasando con Israel y Palestina? Tal. Entonces, al final, bueno, tú poco a poco vas construyendo una serie de conocimientos desde la base. Es cierto que bueno, en historia también hay eh, pues conceptos muy abstractos, ¿no? Es decir, hay cosas más complejas que quizás, pues bueno, tú a un niño de primero de la ESO tampoco le puedes explicar, digamos, a un nivel, ¿no? O al 100% qué es lo que está ocurriendo a lo mejor en una guerra. Pero bueno, sí que le puedes dar pues a lo mejor varias, bueno, pues varias pautas, ¿no? O varios puntos clave para que por lo menos se haga una idea y pueda entenderlo. Entonces, yo creo que, vamos, la geografía y la historia es que forma parte de nuestro día a día al final, ¿no? Incluso vas a viajar, pues museos que también damos el arte, ¿no? Forma parte de la materia, que conozcas, pues, en las formas de relieve, ¿no? Si es que te vas a hacer alguna visita tipo senderismo, lo que sea, entonces tiene mucha, mucha conexión con el presente. ¿Tú echas, María, de menos algún aspecto de la historia que se deba explicar más, que tenga más espacio en los planes de educación y que no se toque tanto? Bueno, a ver, yo creo que la historia contemporánea, porque está, bueno, nosotros tenemos una distribución un poco extraña, ¿no? A mí no me termina de gustar demasiado. Nosotros tenemos la historia dividida por etapas. En primero de la ESO, pues empezamos por prehistoria y edad antigua. En segundo de la ESO, edad media, edad moderna. Y luego en tercero hay como un parón, porque tercero es solamente geografía. Entonces yo Mm. quizás por darle un poco más de continuidad, digamos, metería el actual cuarto, que se da toda la historia contemporánea, que además lo veo muchísimo contenido para darlo en un año entero, porque además ahí hay pues aspectos muy importantes, sobre todo de la historia de España, ¿no? Ahí están pues las dos guerras mundiales, pues tenemos también el franquismo, la guerra civil española, etcétera. Entonces ahí hay una barbaridad de contenidos que raro es el profe que le dé tiempo terminarlo, ¿no? Entonces yo quizás esa edad contemporánea de cuarto la metería en tercero. Y entonces quizás pues primero, segundo y tercero, digamos, terminas con toda la historia, ¿no? Ujú. Abarcas todo. Y en cuarto pues ya das tranquilamente la geografía, porque luego en bachillerato vuelve a repetirse todo, ¿no? Es decir, en primero de bachillerato vuelves a dar historia contemporánea de principio a fin, o sea, bachillerato es como el cuarto igual. Lo das Ujú. con un poquito más de profundidad, pero al final vuelven a ser los mismos contenidos. Y ya segundo de bachillerato, de cara a la selectividad, pues ya das todo, de principio a fin, desde prehistoria hasta la actualidad. Entonces, Mm. bueno, no sé, es que a ver, tampoco para los años que hay, tampoco podemos estirar mucho más el chicle, porque es que no da tiempo. Demasiada historia. Sí, sí, sí. Se han hecho muchas cosas que hay que contar, Sí, ¿no? hombre, quizás tú ya también vas viendo, ¿no? Donde, pues, aquellos aspectos más importantes o aquellos momentos que tú crees que merezcan que te pares más, pues lo trabajas más, ¿no? Le das cierta importancia y aquellos temas o aquellas unidades que tú veas que no son tan importantes, pues bueno, las das,
pero pues un poco con más rapidez, ¿no? No te detienes tanto. Claro, yo tengo una pregunta, María, porque yo tenía una profe de historia que empezaba la clase y era racatá, 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 racatá. Y nada, tú levantabas la mano y era, un momento, que ya acabo. Y bueno, ya claro, sonaba el timbre, se iba y tú ya no le podías hacer ni preguntas, ni historias, ni nada. Entonces, o sea, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo se puede aplicar esa metodología práctica o se puede aplicar metodología para trabajar en grupos en una clase de historia? O sea, ¿esto es posible o no es posible? Bueno, yo el tema de lo que dices de la ronda de preguntas y tal, es cierto que, claro, en la historia cuando tú explicas, claro, en tu cabeza hay un hilo. Entonces, si hacen muchos parones, es verdad, a ver, tampoco no es que no les vaya a contestar las preguntas, ¿no? No se trata de eso. Pero sí es cierto que muchas veces si te están cortando cada 2 por 3, pues claro, pierdes el hilo. Entonces, yo normalmente lo que hago es, vale, pues chicos, voy a explicar desde aquí hasta aquí, vamos a realizar una comprensión tal y después viene la ronda de preguntas. Ahí ¿Vale? Es está. decir, apuntaros las preguntas conforme yo voy hablando, si hay algo que nos cuadre, que no hayáis entendido, que queráis que nos paremos más, lo apuntáis y luego lo vemos. Y luego, tema de trabajos en grupo, por supuesto, es completamente viable. O sea, de hecho, yo creo que en la variedad está el equilibrio. Es decir, yo creo que utilizo, vamos, habré probado todas las herramientas que tengo a mi alcance, o sea, todas las que conozco las he probado con mi alumnado, desde, pues yo qué sé, desde lo más tradicional quizás, ¿no? El típico comentario de texto para que trabaje en la comprensión lectora, para profundizar pues en algunos aspectos que no hemos tenido tiempo, a lo mejor, ¿no? Detalles donde no nos hemos podido parar durante la explicación, hasta la herramienta de Plickers, por ejemplo, no sé si la conocéis, ¿no? No, yo la verdad Parecida, creo. pues es un juego de pregunta y respuesta, es muy parecida al típico Kahoot, pero Ujú. Ah, hay vale. unas tarjetas con códigos QR, entonces funciona, pero sin los móviles, pero es igual, es del estilo. Y luego, pues, ya digo, pues, por ejemplo, exposiciones orales, para que ellos aprendan a expresarse, a hablar delante de sus compañeros. He trabajado también película, pero bueno, película con un sentido, es decir, luego habrá un cuestionario, ¿no? Para que completemos una serie de preguntas y que veamos que lo hemos entendido, ¿no? Para quizás pues para esos contenidos que son más complicados o que necesitan un poquito más de profundización. He diseñado Escape Room para que trabajen en equipo, Dios. claro, para que se ayuden unos a otros. ¿Qué más? Pues este año también hice un juego de cartas de como el tabú. Sabéis que hay como unas cartas, ¿no? El tabú, bueno, pues tú tienes como un concepto. Sí, que En mi no puedes caso, decir, pues, ¿no? Que es una palabra. claro, yo en mi caso, pues ese lo utilicé para la unidad de reinos cristianos, que hay un montón de nombres de reyes, y entonces, pues claro, le puse cada carta con un personaje en cuestión y debajo, pues unas palabras prohibidas que no podían utilizar a la hora de describir ese personaje al resto de compañeros. Y ya, bueno, tú luego ya vas jugando un poco también con lo que mejor te encaje, porque claro, a lo mejor es que el comentario de texto en la unidad de los reinos cristianos es un tostón. Bueno, pues no hagas el comentario de texto, es verdad, no hagas el comentario de texto en esa unidad. Deja el comentario de texto, por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo? Para la unidad del protestantismo, que habla de Enrique VIII, que tuvo 6 esposas, que decapitó a 2, que a los niños les van a encantar. Por Claro, que ejemplo, tiene más entonces juego, ya. ¿no? Claro, pero tú tienes al final, yo creo, ya digo, la variedad está al equilibrio. Tú tienes que probar, tienes que innovar y decir, bueno, pues esta actividad que a lo mejor me ha gustado, pero la primera parte he visto que ha funcionado muy bien y la segunda no tanto, pues voy a dar una vuelta a la segunda parte a ver qué cambio puedo hacer. Bueno, y con todo y con esto, aquí hay también otro factor muy importante y es que tú puedes tener 3, 4 clases del mismo nivel y a lo mejor una herramienta, una actividad que estás trabajando en una clase te puede funcionar estupendamente y decir, ¡buah! Cómo han trabajado los niños, ha salido estupendo, genial, y ahora otra clase que te va fatal. Entonces, por eso precisamente creo que es importante probar, ¿no? Al Claro. final esto es como el que va a una clase, por ejemplo, de body pump, ¿no? Tú vas al gimnasio, vas a una clase de body pump y tú llegas el primer día y tú dices, qué bien, me encanta la clase, la música es chulísima, los ejercicios, uy, qué guay, qué guay. Claro, ¿qué pasa cuando tú ya llevas un mes yendo a esa clase body pump? Pues que te sabes la música, te sabes los ejercicios. No quiere decir que no vaya a ser efectiva la clase. Sí, va a ser efectiva, pero ya no es tan interesante como el primer día. Entonces, yo por eso me gusta
pues picotear, ¿no? Un poquito de aquí, otro poquito de allí y al final, pues bueno, que también estamos en la era de las nuevas tecnologías y cada vez son más las herramientas que tenemos a nuestro alcance y bueno, pues que a lo mejor pruebo una y no me gusta, bueno, pues estupendo, no me gusta, no la utilizo más. Pero yo creo que es muy positivo que podamos ir probando, además con los distintos grupos que tenemos, porque al final los grupos lo hace el alumnado. Es decir, tú tienes un grupo de 30 alumnos de un segundo de eso y no tiene nada que ver con otro grupo de 30 alumnos de otro segundo de eso. Claro. Entonces, hay que variar, hay que innovar, hay que probar y yo creo que al final sí, ellos también van a ver en esa diversidad, si les gusta esa diversidad, también van a encontrar, por ende, más interesante tu materia, ¿no? Al fin y al cabo. totalmente. No, yo de hecho cito la frase que has dicho hace unos minutos de que doy fe de que estás poniendo todo de tu parte Bueno, para lo intento, lo precisamente intento. hacer que les guste la asignatura, porque claro, o sea, una profesora, ¿no? Que dice, oye, voy a probar por aquí, ¿funciona? Bien. No funciona, tiro por allá. O funciona, dentro de un mes voy a cambiar para, ¿no? Ese efecto sorpresa, ese efecto wow, ¿no? Que digan, ostras, ¿cómo me gusta esto? ¿Sabes? No sé por dónde me va a salir María. Si por aquí, por allí, ¿cómo, por dónde va a ir? O sea que, joder, ¿qué decirte, María? ¿Qué decirte? Estrategias para combatir el factor sueño en historia. Total, total. Yo me acuerdo, María, que estaba yo en clase de historia en bachillerato y falté un día y estaban hablando de Primo de Rivera y le decía yo a mi compañero, tío, ¿pero primo de quién? Dice, no sé, tío, no sé. Digo, ¿cuáles son las preguntas más locas que has tenido en clase de historia? Uy, preguntas locas. Mm, no caigo ahora mismo ninguna, no te sabré decir, pero he tenido cosas divertidas, ¿eh? No, no me llega ningún ejemplo así en claro a la mente, pero no sé, no sé, no me acuerdo. Pero sí, sí que preguntan cosas muchas veces que tú dices, uy, esto es totalmente inverosímil y nos reímos, porque al final, bueno, también hay que reírse y somos personas y todos nos equivocamos, ¿no? O sea que, pero sí, sí, está muy guay. Qué bueno. Claro, porque sobre todo ahora que están en esta era, ¿no? Del TikTok, Instagram, redes sociales, que cogen información de todos lados, también te ha pasado de que vengan con una información que tú digas, hay que contrastar todo esto porque tela, ¿no? Con lo que Sí, viene. por supuesto, pero bueno, eso tampoco me importa porque al final también se ve también que tienen una inquietud, ¿no? Cuando se han Ujú. preocupado en buscar sobre el tema o sobre eso que habéis leído en clase o sobre eso que habéis trabajado, pues oye, ya por lo menos consigo llamar su atención, ¿no? Por lo tanto, yo ahí me quedo contenta. Luego ya pues habrá que aclarar, ¿no? Como tú dices, y decir, no, pues oye, esto no es del todo cierto, esto hay que matizarlo y hay que darle otra vuelta, pero bueno, por lo menos ya has llamado su atención, ¿no? Es decir, ya está ahí presente el interés, ¿no? Que yo creo que es de lo más complicado, ¿no? De conseguir dentro de un aula. Totalmente. Cambiando un poquito de tema, María, volvemos un poquito a tu historia. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Ibas con nervios? ¿No Uf, sabías por dónde te iban a salir? Pues bueno, bien bueno, bueno. anécdota, bien anécdota. Tengo anécdota y ahora, bueno, ahora uno se ríe, ¿no? Está claro, pero en aquel momento, uff, se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal. Eh, a ver, lo que fue la clase, bien, ¿no? Es decir, bueno, al final uno va mejorando también poco a poco, ¿no? Cuantas más clases has dado, vas aprendiendo al fin y al cabo de tus propios errores, ¿no? Es decir, somos personas antes de profe y alumnos y también vamos dándonos cuenta pues, de lo que sale mejor o de lo que hacemos peor y eso es algo que vamos corrigiendo poco a poco. Entonces, la clase en sí no fue mal, o sea, fue una clase normal, pero recuerdo que en el aula en la que estaba en este centro, que fue el que os comenté antes que iba y volvía, ¿no? Que fue mi primer destino, pues allí había como en los ventanales, ¿no? Digamos, de la clase, había como unos barrotes, ¿vale? Los típicos barrotes negros, ¿no? Para proteger las ventanas. Y entonces, pues bueno, termina la clase, pues suena el timbre, ¿no? Y llega el intercambio. Y bueno, pues teníamos la costumbre siempre de esperar a que llegase el siguiente profe antes de abandonar el aula, ¿no? Y bueno, de repente, pues empieza a escuchar un griterío
dentro de la clase que digo, ya Bueno, algo ha pasado aquí, algo está liando que algo ha pasado aquí. Y es que uno de los niños de mi clase había sacado la cabeza por dentro, no. sí, por dentro de, entre medio de dos barrotes, y claro, no podía sacarla y el pobre llorando, porque no podía, porque además recuerdo que tenía toda la oreja roja, y yo diciendo, pero ¿yo qué hago? Porque claro, yo tiro del niño a ver si le voy a hacer daño, o sea, y el resto, el niño llorando, el resto alrededor liándola, gritando, yo no sabía tampoco si dejar el aula, si no dejarla, acudir a alguien, bueno, al final, pues nada, vinieron a ayudarnos, al final le echaron un poquito de agua por esta zona y acabó saliendo y por suerte no hubo daños, pero mira, ese momento, qué mal, lo pasé fatal, ¿eh? No veas. Es que Hombre, está fatal. sobre todo porque es que, claro, me imagino que tú después de hacer el máster llegas allí, te pasa eso y tú dices, bueno, a mí quién me ha explicado el protocolo en estos casos, ¿no? Es como, ¿qué tengo Completamente. que Yo dije, ¿dónde me he metido? O sea, Y bueno, hacer? Terrible, y tú. pasamos de ese momento divertido al peor momento. ¿Cuál ha sido? ¿Cómo has uf, vivido ese peor momento? ¿O de clase loca? ¿O que venías mal de casa con tus pensamientos y has dicho, hoy no os aguanto? a ver, yo siempre intento, bueno, al final, lo que hablamos antes, ¿no? Somos personas, tenemos buenos días, malos días, igual que ellos, ¿no? También. Yo siempre intento bueno, no pagarlo con ellos, ¿no? Al final ellos, bueno, pues van allí a clase y no tienen culpa de lo que a ti te pueda pasar a nivel personal. Pero sí yo creo que lo paso peor al contrario. ¿No? Yo, es decir, yo como que lo que a mí me pasa sí que he aprendido también, porque todo es práctica, ¿no? He aprendido como a guardármelo un poco para mí y que el resto no se dé cuenta quizás, ¿no? De que a lo mejor pues estoy pasando un mal momento, tengo un mal día o me pasa algo, porque no por nada, porque al final estaría bien también, es decir, somos personas, ¿no? No pasaría nada. Pero no me gusta que ellos me vean mal, porque al final, bueno, son muchas horas pasando todos juntos, ¿no? Con ese alumnado y al final es que les coge cariño. Entonces, no me gusta el hecho de que ellos se tengan que preocupar por mí, ¿no? Como que ya tienen bastante con lo suyo. Pero sí que lo paso peor al revés, ¿no? Es decir, cuando viene un alumno con un problema y tú, claro, y tú dices, madre mía, es que no me puedo derrumbar porque como me derrumbe, ¿qué apoyo le voy a dar? Pero tú ves que eso se escapa, ¿no? Lo que hablábamos antes, de tus manos y que no depende de ti, ¿no? Es decir, que tú puedes hacer todo lo que esté en tu mano, pero que no va a ser suficiente, es decir, que el problema no se va a arreglar. Y ya no solo eso, sino que es que hay veces que vienen con problemas que tú dices, madre mía, ¿cómo puede estar viviendo esto un niño? Sé que es un adolescente todavía, ¿no? Es decir, un problema que para un adulto ya sería una situación difícil con la que lidiar y piensas que es que lo está viviendo un niño de 13, de 14 años. Entonces, es duro porque tú dices, es que no tendría por qué estar pasando por esto. Y ahí sí que lo paso peor, la verdad. Pero bueno, al final es que forma parte del oficio, ¿no? Es decir, yo creo que en cualquier trabajo, no solamente en la docencia, vas a tener situaciones muy buenas y vas a vivir también situaciones malas, ¿no? Es decir, ningún trabajo yo creo es perfecto y aquí pues bueno, estamos al final en un trabajo muy social, ¿no? Estamos siempre tratando con niños y eso, ¿no? Antes de profe y de alumno somos personas, con lo cual no queda otra que bueno, asumirlo, ¿no? Es decir, no frustrarse por no poder no darle una solución a ese problema y bueno, pues seguir apoyándole ahí, siempre estar ahí para él y bueno, pues poco más, es que no, en esos casos no hay mucho más que hacer. Claro, Y que porque o sea, en ese momento, ¿no? Que me imagino que el alumno comparte esa historia contigo o otros profesores, ¿no? Entiendo que te hacen conocedora de esa historia. O sea, ¿hasta qué punto te puedes involucrar? ¿Hasta qué punto no? ¿Dónde están los límites? Y Mm, luego, ¿no? O sea, ¿cómo se gestiona con la familia del alumno? Porque en esos casos, quiero decir, ¿hasta qué punto también puedes involucrar a la familia? No, que siempre nos centramos a veces en los alumnos, pero detrás de un alumno se supone que tiene que haber un respaldo familiar. Exacto, es que depende de la historia, ¿no? Es decir, yo te podría dar ejemplos concretos, pero bueno, al final
bueno, todos nos conocemos, ¿no? Y no tampoco me gusta hablar tampoco de situaciones no tan personales, pero al final, pues bueno, a veces tienes ese respaldo, ¿no? Que comentas de la familia y aún así sigue siendo difícil, pues imagínate cuando no lo tienes, ¿no? Es decir, cuando tú buscas ese apoyo que necesitas, porque al final, bueno, nosotros pasamos 6 horas con ellos en el instituto, pero es que luego el resto del tiempo están en su casa, con su familia. Entonces, tiene que ser algo mutuo, o sea, tiene que ser una relación para que todo funcione y que ese niño esté bien, pues tú puedes hacerlo bien durante el tiempo que está contigo, pero es que el resto del día no va a estar contigo. Entonces, bueno, y ya luego del tema académico ni hablemos, ¿no? Es decir, una persona que no está anímicamente bien, pues naturalmente su cabeza no va a estar para centrarse en los estudios ni para hacer tareas ni nada de nada, ¿no? Lo primero para él, lo más importante va a ser solventar su problema. Entonces, bueno, es duro, es duro. Claro, que ¿hay algún protocolo o cómo se coordina esto con las familias? O sea, es decir, me imagino que, no sé si al ser profesora o tutora tienes funciones diferentes, pero ¿hasta qué punto, o sea, ya no vamos a hablar de este caso en concreto, ¿no? Sino en general, con una clase, ¿cómo se gestiona esa coordinación con la familia? A ver, normalmente cuando hay un problema ya digamos que excede el aula, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo primero que ¿Mm? hay es una reunión del equipo educativo. Es decir, pues todos los profes, ¿no? que forman parte pues de las distintas materias que le imparten a ese alumno tienen que tener conocimiento de qué es lo que está pasando, ¿no? De la situación que está viviendo dicho alumno. Protocolo como tal, yo creo que depende de la situación, ¿no? Es decir, pues sí que hay un protocolo, por ejemplo, de acoso, sí que hay ciertos protocolos, pero hay otras situaciones que se viven a nivel personal que ahí realmente no tenemos unas pautas, ¿no? Como unas instrucciones que seguir. Ahí, bueno, pues tenemos la ayuda, por supuesto, del Departamento de Orientación, que, Ujú. bueno, en muchos momentos se ha reunido incluso con las familias, ¿no? Para decir, oye, pues tenemos este problema, vamos a intentar tomar estas medidas dentro del aula, a ver si conseguimos que mejore o a ver si conseguimos pues que termine bien el curso a pesar de que sabemos que esto de momento no tiene solución. Pero yo creo que protocolos así como tal, instrucciones, en pocos casos, en pocos casos. Mm. En línea con las de tus acciones, las acciones que limitadas que tú puedes realizar, ¿qué es lo que te gustaría que tus estudiantes se llevasen? Que cuando terminen un curso, terminen la ESO, el bachillerato, Ujú. cambien de centro, ¿qué es lo que te gustaría que se llevasen? ¿Cuál es esa semillita que tú les dejarías o que pretendes dejarles? Pues a mí, bueno, lejos de lo académico, por supuesto, me gustaría pues que fuesen buenas personas al final, ¿no? Porque nosotros dentro del aula, pues también impartimos una educación, ¿no? Es decir, ellos saben que hay unas normas que seguir, pues intentamos siempre, pues, hablarles desde el respeto, corregir, obviamente, las acciones, ¿no? Que consideramos incorrectas, las cosas que están mal. Igual que también cuando nosotros nos equivocamos, también se lo hacemos ver. Es decir, a mí además me gusta mucho explicarle siempre en clase eh, que, bueno, hay veces que también hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque va repitiendo las cosas una y otra vez y al final, pero bueno, que me gusta que entiendan que, oye, esto no es así porque lo dice la seña, ¿vale? Es decir, esto es así porque tiene un sentido y porque te va a beneficiar por esto y por esto y por esto, ¿no? Es decir, esta norma es así porque de esta manera esto va a funcionar mejor. ¿No? Entonces, al final, todo ese trabajo que tú haces, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista académico, como digo, sino también desde el punto de vista personal, esa, eh, esa experiencia lo que le está dando al alumno es inculcarle una serie de valores. Y yo creo que esos valores son los que van a hacer que al final, pues el alumno sea una buena persona. Entonces, eso es lo que a mí yo creo que más me gustaría, ¿no? Ver cómo ya terminan su ESO, ¿no? Y empiezan pues los que opten por ese camino, pues el bachillerato, y ver que, bueno, que además de tener mucho talento, porque hay alumnos con muchísimo talento, ¿no? Pero que además de eso es que son buenas personas, ¿no? Son buenos compañeros, han empatizado, saben empatizar con los demás, saben
todo eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Después del hecho de que aprendan, ¿no? Digamos, lejos de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, Qué bueno. y ¿cómo se puede trabajar esos valores tan bonitos, ¿no? Que yo creo que al final marcan la diferencia de unos profes a otros en el aula, ¿no? O sea, ¿tienes alguna actividad que igual en tu tutoría o en algún momento has dicho, hoy les voy a tocar la fibra? Este mensaje hoy va directo al corazón o esta actividad. ¿Tienes alguna que te venga que haya significado para ellos un antes y un después? Bueno, puedes hacer muchas dinámicas, puedes hacer dinámicas de grupo y puedes trabajarlo de distintas formas, pero yo creo que casi que lo hago más desde mi materia. Por Mm. ejemplo, pues hace poco estuvimos dando la unidad pues de Colón, ¿no? Del descubrimiento de América, las expediciones y demás. Y bueno, pues que, a ver, no todos los valores dentro de una cadena, porque al final eso es algo que se va construyendo con el tiempo, poco a poco, pero cuando tienes esa opción, aprovéchala. Es decir, pues cuando hablo del descubrimiento de Colón, ¿no? Y demás, pues ya viene el tema de la colonización, ¿no? De esa esclavitud que los españoles, ¿no? A la cual sometieron a los indígenas, ¿no? Es decir, le obligaron a trabajar en su propio territorio, además con unas condiciones pues excesivamente duras, ¿no? Muchos de ellos pues no lo soportaron. Entonces, tú eso se lo estás explicando desde el punto de vista de, oye, es que esto que hicimos fue muy cruel, ¿no? Es decir, esto está mal, sacamos provecho de la situación, ¿no? Es decir, nos aprovechamos con que éramos pues la sociedad más avanzada, que teníamos pues todos los recursos a nuestro alcance y que ellos al final pues nos abrieron las puertas, ¿no? a su territorio y no pusieron ningún impedimento, pero esto que hicimos fue un acto muy cruel, ¿no? Entonces al final de forma subliminal un poco, no, yo creo que al final también vas haciéndoles ver pues qué conductas son adecuadas y qué conductas no lo son. Y al final, pues poco a poco vas construyendo esos valores de los que hablábamos antes. Ujú. Qué bueno. Claro, Muy yo, bueno. antes de que Martín lance una de las últimas preguntas, eh, me viene una que para mí es muy importante, ¿no? Porque, ostras, qué bonito esto que quieres transmitir, pero, o sea, ¿crees que tú, por ejemplo, en tu instituto, todos los profesores estáis coordinados para ir en la misma dirección? ¿O cómo se puede gestionar esto, ¿no? En el sentido de, ostras, es que igual unos tienen unos valores, unos quieren transmitirlo de una manera, otros de otra, o vais todos coordinados. ¿Cómo funciona esto? A ver, te soy sincera, desgraciadamente eso es muy difícil. O sea, ya de por sí, es que ya de por sí dos profes que a lo mejor damos la misma materia en el mismo nivel, vamos a ritmos distintos. Entonces, partiendo de ahí, claro, pues sí, tú tienes que dar unos contenidos y tienes que aprovechar, digamos, esas clases, ¿no? Para ir introduciendo poco a poco esos valores, pero claro, es que aquí cada uno somos diferentes, ¿no? Es decir, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada profe pues tiene su forma de dar la clase, su manera de trabajar unos aspectos u otros, entonces coordinación en ese sentido, la verdad que es muy complicado, muy complicado. Voy a lanzarte, María, una pregunta un poquito sensible. A ver, a ver. Ahora mismo tenemos múltiples inteligencias artificiales, las podemos ver en algunas redes Ujú. sociales que nos enseñan historia, nos crean personajes. Mm. ¿Cómo vives esa competencia? ¿Los profesores pueden convivir con las inteligencias artificiales? ¿Pueden complementarse? ¿Enriquecen? ¿Qué opinas? Sí, a ver, yo creo que al final esto es un avance, ¿no? A pasos forzados de que tenemos que ser conscientes de que estamos en la era de las nuevas tecnologías y nos tenemos que subir al tren. Yo creo, porque si no nos subimos al tren, nos vamos a quedar atrás. Es decir, eh, puedes utilizarlo más, utilizarlo menos, ¿no? Es decir, sacarle más partido, menos partido, pero la realidad es que los niños ya lo conocen. Es decir, el alumnado lo usa. Entonces, tú, todo lo que hagas en clase, tienes que ser consciente de que ellos tienen esa herramienta ahí a su disposición.
Entonces, claro, en mi caso, pues yo, por ejemplo, bueno, la materia de historia, al final, una de las destrezas, ¿no? que más pretendo que en la que avancen es el hecho de redactar, ¿no? De expresarse. Entonces, yo, por ejemplo, pues trabajos de historia, todos a mano. Llamadme loca, pero bueno, en pocas ocasiones, bueno, también utilizo, ¿no? Hacemos trabajos TIC y tal, pero ya enfocados a otra cuestión. Por ejemplo, pues este año han hecho un Instagram de un personaje histórico pues de Carlomagno, le propuse como varios y ellos pues se encargaron de hacer, pues de poner su foto de perfil, elegir pues varios momentos importantes, ¿no? De los que hubiésemos hablado, pero ya eso está enfocado, digamos, al uso, ¿no? O no, al que ellos aprendan a utilizar esas nuevas tecnologías. Pero la inteligencia artificial, pues al final es una herramienta más, ¿no? Forma parte de ese avance tecnológico y tenemos que vivir con ella. Entonces, llega un momento en el cual tú no puedes decirme desentiendo, ¿no? Creo yo. Ah, claro que no puedes mirar para otro lado porque es que igual que cuando, ¿no? Yo me acuerdo esa época en la que se empezaba a introducir el teléfono móvil, y era como la gente decía, anda, un móvil sin teclas, ¿cómo voy a tener yo un móvil sin teclas? Con la pantalla así. Y ahora, tacatá, tacatá, o sea, todos tenemos un móvil, un smartphone, ¿sabes? O sea, que te hace todo. Bueno, la comida. Tal cual, sí, sí, Hace sí. todo, o sea, te pone vídeos, música, puedes escribir, puedes ver a gente de otros países, o sea, es como una fantasía. Y al final la inteligencia artificial yo creo que ha venido para quedarse. Así Ujú. que, Yo creo que a sí ver. también. ¿Con qué frase terminarías esta entrevista, María? Mm, Pues yo creo que con una de las obligaciones, ¿no? Digamos, entre comillas, que tiene todo profe, y es que nunca dejes de formarte, ¿no? Además, en línea con esa última pregunta que me has lanzado, ¿no? Es decir, van a aparecer nuevas herramientas. Si quieres conocerlas, tienes que formarte, tienes que investigar, indagar, etcétera, ¿no? Es decir, si tú quieres que tus clases vayan en línea, ¿no? Con ese avance tecnológico que está teniendo lugar en la actualidad, pues al final necesitas formación, ¿no? Tienes que hacer cursos, tienes que, eh, tienes que querer, ¿no? Digamos. Claro. O como diríamos por aquí, enseña aprendiendo, María. Pues sí. Pues nada, María, oye, un placer. Antes de darte las gracias por esta pedazo de entrevista, que vamos, yo creo que tanto a Martín como a mí estamos felices de haberte tenido aquí. Nos gustaría saber quién es tu invitado o invitada a este podcast, que tienes la oportunidad de traer a alguien. Así que no sé si te viene alguien a la cabeza que digas, tú Sí, vas a ser el elegido. vale, pues os voy a proponer bueno, a una compañera mía, que de hecho trabajamos juntas en el mismo centro actualmente, que ella es de física y química, es Francisca. Ole, menos Ah, mal, ya, física y que viene química. gente, ¿sabes? Es que Y yo creo tenemos, que os puede aportar mucho también, ¿eh? Porque ella, oye, vaya, ella es una gran profesional y puede, vamos, puede ayudar mucho, ¿no? Y contaros mucho sobre su experiencia. oye, pues yo encantadísima. Además, queremos gente, pues eso, de física y química, que tenemos asignaturas que todavía no hemos tratado con Ah, ¿no? profesores, Esto. Sí, ¿no? sí. Y tenemos muchas ganas de recibir, pues eso, a ver qué nos cuentan, porque tenemos muchas especialidades que van repitiendo, ¿no? Porque al final los Claro, del gremio ya se conocen, entonces como, yo invito a los de mi sector, pero claro, claro, hay que claro. innovar. Muy bien, María.